gusto recibir al periodista y escritor Pablo Bierzi. Bienvenido. ¡Bravo! Un gusto que estés aquí con nosotros. Mirá, acá ya lo charlando tenemos. un poco del libro, lo del tenemos. fin de la inocencia. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Un ya. placer, Muchas Pablo. gracias. ¿En qué te inspiraste para escribir la historia? ¿Es una ficción? Es una novela, es una ficción. Me inspiro en un hecho, me inspiro como casi todas las novelas realistas y escritas en caliente, te inspiras en hechos autobiográficos, o sea, en esos recuerdos que se enterraron vivos. Esos recuerdos que se enterraron vivos son los que siempre pujan por asomar y te acicatean desde el inconsciente. O sea, en este caso me inspiró cuando yo conocí la muerte, que es 3 amigos que murieron en una canoa en el 69, en mayo del 69. Y esto lo recreo como ficción, o sea, yo lo recreo, lo hago en el 68, pero la primera inspiración es mi conocimiento de la muerte, año 68. Y la segunda fuerte inspiración es el año 68, para quien tenía como yo 18 años, que era un año y una época muy peculiar, o sea, no... el 68 fue en el mundo el año de las grandes revoluciones, pero en Uruguay fue también el año de las grandes revoluciones. Veníamos de una crisis que había arrancado en el 56, pero fue el año que Pablo, conocí la violencia. Yo no sé, en Uruguay no existía la violencia, o sea, el primer secuestro fue en agosto del 68, a Pereira Reverber, que lo tuvieron 423 días secuestrado. O sea, yo no sabía lo que era a los balazos, o sea, era para Uruguay inimaginable eso. Recordemos que Uruguay hasta el 67 no tenía ni siquiera presidente de la República, tenía presidente del Consejo Nacional de Gobierno, o sea, el país menos autoritario de América. Piensen qué país conocen ustedes que no tenga presidente de la República o primer ministro. Uruguay no tenía Consejo Nacional de Gobierno que rotaba el presidente todos los años y la presidente del Consejo, claro, para evitar el personalismo. O sea, en ese país donde el Che Guevara había desaconsejado la guerrilla, justamente por eso, el país más republicano de América, el país el inventor de la socialdemocracia, bueno, ahí se instala la guerrilla desaconsejada por el Che Guevara. Bueno, eso es el 68. Es cierto, que no es un mundo idílico. El 68 en Uruguay era una crisis de todos los... Crisis social, crisis económica, crisis sindical, crisis política, crisis en todas las áreas. Pero la violencia es distinta que las crisis. Las crisis se superan dialogando. Conocer la violencia, conocer que llega la pena de muerte impuesta por un grupo, cuando Uruguay la había derogado a principios del siglo XX, esos son esos hitos que en la memoria, quien los vivió... ¿Y estos mojones son fundamentales a la hora de escribir para poder buscar inspiración? Cuando se hace una novela realista, uno utiliza realismo. Yo escribo realismo, se puede escribir literatura fantástica o realismo. Esta novela es una novela realista que arranca en el 68, después se transforma casi que en un thriller, una novela de aventura. Pero es fundamental diferenciar lo que son mojones históricos, que son estos que estoy mencionando, y después son lo que decimos al comienzo, los recuerdos claro, muy vivos, o sea, como se dice, la imaginación trabaja sobre la memoria, y uno no escribe para contar la vida, sino para transformarla. Entonces, hay que diferenciar los mojones, que es esto que cuento, el 68, la violencia, la crisis general, las causas eficientes y las causas particulares, incidentales, como le llaman, que fue la violencia. Pero al mismo tiempo había un gran caos. Y el recuerdo ese que arranca la novela, que es el naufragio de una novela, que es cuando Pablo conoció a amigos muertos, que es ahí donde arranca la novela, es el recuerdo que uno reelabora. O sea, toda la novela está reelaborando ese recuerdo que ya se va distanciando del episodio histórico. El episodio histórico que estaba en los diarios fue un naufragio que ocurrió en la Isla de Flor, ahí yendo a las pipas. Y cuando lees la novela, vos, tu novela, la lees, ¿te traen esos recuerdos indudablemente enseguida a tu cabeza o vos los pasás como si fuesen parte de este cuento y prácticamente algo entretenido, ¿no? Como es leer un libro? Está muy bien, muy buena la pregunta. En el caso personal, yo cuando escribo en caliente, como decía al comienzo, uno puede escribir en frío. Yo escribí una novela sobre la Guerra de las Malvinas, que yo no estaba en la Guerra de las Malvinas. Me tuve que ubicar como un piloto, como un conscripto, como un soldado. No estaba. Pero cuando escribís en caliente, lo que uno busca es como una situación como sanadora, pero para uno y para el lector. O sea, lo que uno busca es todos esos recuerdos dolorosos que están en tu bagaje, esos que están enterrados vivos, o sea, que buscan por asomar.
todos esos recuerdos dolorosos, es procesarlos de una manera diferente de cómo ocurrieron en realidad. Y por eso son dolorosos, porque ocurrieron de esa manera y tú no supiste procesarlos. Si yo hubiera sabido procesarlos de una manera eficiente o funcional, no serían dolorosos. Son dolorosos, eso que la gente te pregunta, ¿por qué estás angustiado? Y si supiera, no estaría angustiado. Sí, Claro. sí, sí. Que me produce angustia. Entonces, la peripecia de escribir una novela como esta es que todo eso lo vas reelaborando de una manera distinta, de tal manera que al final resulta una experiencia liberadora, o redentora, o sanadora. Bueno, a mí no me gusta el término, pero es eso. Y el objetivo, por supuesto, que uno no lo hace para... Si no sería... Autorreferencial. autorreferencial. El objetivo es que el lector haga ese mismo ejercicio, que el lector con sus propias peripecias reconstruya su propia vida, porque cada uno tiene ese tipo de peripecias. Sus muertos, claro. En mayor o menor escala, todos las tenemos. Algunas más desmesuradas, otras no. Crisis, muertos, todo. Todas las tenemos. Entonces, pero que cada uno haga su propio proceso y relectura de sus propias experiencias. Tiene que estar bien narrado, no iba a decir muy bien narrado y me controlé. Tiene que estar bien narrado, tiene que ser persuasivo, tiene que ser verosímil, porque si no, tú ves los hilitos del titiritero, tú no podés verlos. Claro. Pero si no los ves, tú entras en el viaje que yo te invito y haces tu peripecia y el resultado final tuyo es igual que el mío. Es redentor. Pablo, Es un análisis, Increíble. ¿no? Pablo, Mirá que no es ninguna novela, así los que escriben novelas hacen lo mismo. Vargas Llosa hace esto hace 50 años. Pablo, el personaje pertenece a los superdotados, se habla de un momento donde el personaje está bien, está cómodo económicamente, que tiene todo un futuro por delante, pero después, de acuerdo a lo que le sucede, se da cuenta de la sociedad hipócrita donde vivimos. ¿Tú pensás que en el 68 era así, hoy en día seguimos en la misma? Está bien también lo que preguntas. Yo lo que siento es, ahora los mundos son completamente diferentes. Creo que toda esa época del Uruguay, ¿no? Cuando yo era adolescente, la primera juventud esta, o sea, es la pérdida de la inocencia, Claro. es el fin de la inocencia, en lo sexual, en las relaciones, en lo emocional. Toda esa época del Uruguay que era muy oscura, era muy suerte. Imagínense que el 27 de junio del 73 vino la dictadura, que fue un antes y un después, es disruptivo. Pero ya venía todo esto que estoy contando previo. Entonces, uno cuando hace todo esto, lo hace, como decía al principio, para sanarse, para procesarlo de una manera más eficiente y también porque los invito a ustedes a que hagan el mismo ejercicio. Claro. Tal cual. Pablo. Con todo esto que contás, es un momento bisagra, ¿no? Muchas veces un autor, poner el nombre a un libro le puede llegar antes y puede ser el disparador, o muchas veces puede llegar después de hacer una lectura. ¿A vos en qué momento te llega el fin de la inocencia? ¿Fue el puntapié inicial? ¿Fue después al empezar a entender todo esto? La pregunta también de vuelta está muy bien. El título, en rigor, este título no es mío. O sea, el título original era otro. El editor del libro, que es Julián Ubiría, de Alfaguara, me sugirió. Yo cito, en muchos momentos cito el fin de la inocencia, porque es el fin de la inocencia en todo esto que estoy contando. El fin de la inocencia en la vida y la muerte. Exactamente, cuando la vida... También al ser tener adulto, ¿no? 18 años. Claro. 18 años. No, y volviendo un poquito a lo que tú decías, la novela tiene dos partes. Una parte es ese mundo de una persona que vive en Carrasco, porque es el mundo que yo conocía. O sea, yo vivía en ese barrio, con esas pautas, en una sociedad de gran clase media como es Uruguay, la sociedad más seguritaria de América como es Uruguay. Pero la segunda parte ya se fuga de ese. Y son las consecuencias de eso que decíamos al comienzo, de esa sociedad, tú preguntabas hoy por la sociedad hipócrita. Son las consecuencias de esa sociedad que estaba en un momento de cambio. El cambio más brusco vino con el golpe de Estado, pero estaba en un proceso de cambio la sociedad en general. Y por eso siento yo que en toda esta novela lo que se está pergeñando, lo que tú preguntabas recién, se está pergeñando eso que hoy tenemos, que le llaman el siglo de la transparencia. O sea, es completamente diferente. Todo lo que ocurre hoy con las redes, con la posibilidad de que se filme un hecho con un celular, es muy difícil que estén ocultos las trapisondas de la sociedad, o es mucho más difícil que antes. Claro. En todo ese periodo que yo cuento de los 50, 60 y 70, tú rompías un expediente y desaparecía una causa. Claro. Totalmente. Ahora es muy difícil porque el monopolio de la tarea del periodista o el monopolio de la tarea del político
no la tiene más él, la tiene cada ciudadano que tiene un celular. Claro, está todo respaldado. Está todo respaldado. El rol creo que son absolutamente complementarios y es clave el periodista y más que clave el político. Pero ya el vínculo entre uno y otro es distinto. Ya no es más una intermediación pura como era antes. Yo confiaba en que el periodista iba a decir la verdad. Pero ahora no, porque si el periodista no te dice la verdad... Puedo corroborar en otro lugar. Yo lo veo, Claro. tengo 17 mails, 17 videos para ver si es verdad o mentira. Claro. Entonces yo creo que en toda esa época, por eso me focalizo en los años 60 y 70, es cuando se estaba, creo yo, pergeñando esta era que estamos viviendo ahora, que es la era de la transparencia, que me parece que es sublime y que hasta por eso que yo digo, es una metáfora esto de lo personal, que es redentor para el personaje que se llama Pabrín, igual que yo, porque quiero hacer como una suerte de psicoterapia, como decía al comienzo, pero también es metafórico en cuanto a la sociedad. La sociedad también ha hecho ese viaje hacia la transparencia, con las crisis que por supuesto que siempre tendremos. Entonces, no siempre tiempo pasado fue mejor. No, en lo más mínimo, la percepción no es apocalíptica. Digo, Claro. yo jamás en mi vida concebí una percepción apocalíptica de la vida. Más bien creo en la frase esa divina de Benedetto Croce, que la historia es la hazaña de la libertad. Cada vez tenemos más libertad. Y reconozco a la vez que nosotros, que Uruguay es un país complejo y muy paradojal, porque, como decía al principio, fuimos país modelo y lo fuimos. La primera socialdemocracia, José Pedro Varela, en 1976. Yo lo cuento hasta en Europa y no lo creen, directamente no lo creen, tengo que traer documentos. Artigas con el principal republicano, 1813, o sea, todavía están discutiendo la separación de los poderes en Venezuela o en Argentina hasta hace 3 años no lo entendían. Y acá lo tenemos claro desde 1813. Hay paréntesis con Terra, paréntesis con el 73, pero en general son datos que toda la sociedad convalida. Claro. Entonces, si bien Uruguay fue un pequeño país modelo, me parece que el escenario es promisorio, se mire por donde se mire, claro. Máxime con las herramientas nuevas que tenemos. Pablo, claro. Te saco un poquito de este libro y me gustaría que nos cuentes cómo fue que se da este contacto con el reconocido cineasta Juan Antonio Bayona, que se acercó con la intención de hacer una película con el tema de los Andes, ¿no? Sí, es un tema que yo soy amigo de él, pero no puedo darte ningún dato porque no se concretó. Bien. Entonces, en tanto que no se ha concretado, no puedo aportar ni un gramo, salvo que tengo amistad con él. O sea, es una persona excepcionalmente talentosa. Claro. Bien, y entonces, hablando un poco de los Andes, ¿no? Y de también todo lo que te ha dado escribir sobre ese tema, ¿también fue un antes y un después en tu carrera, en tu vida? Sumergirse... Está bien. El tema es así. Yo, como lo cuento en La Sociedad de la Nieve, el tema de los Andes, eran mis amigos, o sea, los vivos y los que se murieron. Yo La Sociedad de la Nieve en rigor la empecé a escribir cuando llegan de vuelta los que sobrevivieron. Nando Parrado, que era mi amigo y compañero de clase, como yo era el escribidor de la clase, no había otro, era un colegio de varones, imagínense que escribir en aquel momento era surrealista. Lo empiezo a ayudar y en el 73 la empiezo a hacer. Y ahí, bueno, surge la posibilidad, que no era conveniente que lo escribiera una persona tan inexperiente, que tenía 22 años, y surge la posibilidad que se haga desde afuera, para evitar todos los rumores que aparecían. O sea que siempre me quedó esa asignatura pendiente con el tema. Y al punto de escribir un montón de artículos. Y a los 30 años, en El País, un suplemento grande de ¿Qué pasa?, escribí desde el punto de vista de los muertos, o sea, que se titulaba Nosotros, los otros, casi todo el suplemento. O sea, ya estuve en el tema siempre. Y después cuando surge la posibilidad de que los 16 estaban de acuerdo en contarlo ellos en primera persona, para mí fue maravilloso porque es un poco como lo contaba acá. Son esos recuerdos que enterraste vivos. Claro. O sea, a los 20, esto ocurrió a los 19, pero en la novela hasta los 18. A los 19, perdón, me ocurrió a los 18. Pero en los Andes me ocurrió a los 22. O sea, son esas tragedias que también fueron disruptivas en lo emocional, o sea, sigo soñando con ellos. O sea, y a veces con esto uno se escribe los libros y aunque les parezca mentira, deja de soñar. No es que uno no puede domesticar los sueños, pero a veces uno no quiere seguir soñando con muertos hace 50 años. Mi mamá murió hace 10 y sigo soñando. Prefiero mirar... es una tontería. Sí. Imagínate domesticar tus sueños, claro. pero prefiero que no me atormente nada de eso. Entonces, hacer ese ensayo que hicimos, esa iniciativa con los sobrevivientes, fue sublime, y después lo hicimos con Roberto Canessa,
que la metimos en medio mundo, fue sublime porque es como esto, o sea... Fue sanadora para ellos. Fue sanadora porque además, porque el lector, yo aprendí con ellos, es que si tú cuentas una historia muy desmesurada como la de ellos, el lector igual se identifica porque lo pone inmediatamente en su escala. Claro. Y al punto que llegué a la conclusión de que cuanto más desmesurada es la historia, más fácilmente se identifican culturas completamente distintas. No sé, el libro que hicimos con Roberto lo publicamos en China. ¿Y cómo un chino...? Tenía que sobrevivir, ¿no? Tenía que sobrevivir, sí. La Sierra de Nieves con los 16 sobrevivientes Entonces, es un poco apuntando al fin de la inocencia, es cómo se supera la adversidad, lo que los sobrevivientes me parece que tienen como un posgrado es el vínculo con la muerte. Yo no conozco personas, por eso que en el mundo les interesa, la gente dice acá, sí, pero otra vez esa historia. No, pero muchachos, la vida y la muerte, o sea, el encare de la muerte, es lo que, como dice esa frase que es maravillosa, en el fondo de la vida es prepararse para los 3 minutos finales. Entonces ellos saben de este tema más que la mayoría, más que la mayor parte de nosotros, más que yo, sin ninguna duda. Por eso interesan el mundo, no es porque... 3 minutos de 72 días. Exactamente. Entonces, y creo que lo que tú me preguntabas es que a los efectos del tema de las adversidades, porque acá arranco también con una gran adversidad. Insisto en lo que decía al comienzo, todos vivimos adversidades, todos somos sobrevivientes, todos, absolutamente somos sobrevivientes en primer lugar del hecho de que la vida es una absoluta incertidumbre y a pesar de ser una absoluta incertidumbre, tú podemos verlo como una cosa aterradora o como algo fascinante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver la incertidumbre absoluta, que lo único que es la certeza que tenemos es que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre verlo como algo aterrador, esa incertidumbre absoluta, y no sé si salgo ahora, me piso un auto o me dio un infarto, o verlo como algo fascinante? Ahora, y creo que es procesar bien tu propia peripecia vital. Ahora, qué difícil también es cuando pasa un accidente a raíz de la decisión de uno y no de otro. O sea, como que uno también tiene como más dolor, porque Pablo habla de que todo lo que ocurre ahí es por la decisión de él. Claro. Entonces es una mayor culpa. En la novela, acá al final de la esencia, el tema es, un accidente como este, en la novela, ¿no? Pero me parece que vale para casi todos los aspectos de la vida. Claramente. ¿Es fortuito o no es fortuito? Claro. La pregunta es esa. Y la respuesta la puedo decir porque es las primeras páginas. No es fortuito. Porque ahí funciona lo consciente, lo inconsciente, lo social que decíamos al comienzo, el contexto, las causas eficientes y las incidentales. O sea, lo personal y los... Porque vos sabés lo que te puede llegar a pasar. Exactamente. Y vos te das cuenta que todos nosotros, si analizamos los cambios bruscos que hemos tenido en la vida, pensá por qué micra de segundo no fue para otro lado. O sea, cualquier decisión que hemos tomado parecen fortuitas, no son fortuitas, pero si tú las miras como una fotografía y no como una radiografía que mira la red que está debajo, parece algo fortuito. Tú te casaste con Pablito, es fortuito, lo conociste ocasionalmente. No, la subtrama que está debajo es mucho más compleja. Y analizar esa subtrama es el objetivo de un libro como este. Claro. Buenísimo. Las urdimbres que están debajo y que hacen que nuestra vida no sea un caos, porque que tiene que ser un cosmos. O sea, uno escribe también para ordenar el caos. La vida es un caos. Analizate tu día, un día de tu vida, y es caótico. Todas las imponderables que pueden ocurrir es un caos. Pero si ordenamos y dejamos de verlo como algo apocalíptico, sino como un cosmos, como un orden fascinante, lo puedes mirar de dos maneras. Claro. Pablo, ¿y cómo son tus emociones a la hora de escribir cuando estás narrando, escribiendo todo esto? Yo diferencio bien cuando escribo en frío, eso que decía al comienzo, en frío o en caliente. En frío... ¿Pero te ha dado por llorar, para tener que cortar, decir, es muy emocionante? Claro. No, me pongo auriculares, esos auriculares de antes, esos que te dejan como un... Te aíslan. Solo me levanto a las 5 de la mañana, quedas obsesionado. La gente, mi mujer que me acompaña hace tantos años, es testigo, estás como un zombie. Como en trance. En trance. O sea, cuando el tema es así, los que escribimos, la mayor parte de lo que escribimos no se publica. O sea, es un ejercicio de ensayo y error constante. De ensayo y error y de fracasos. O sea, yo tengo una carpeta, ahora en una carpeta, en un disco duro, son libros en proceso. Son todos los que yo creía. Yo estaba en trance y escribiendo en caliente y lloraba y gritaba y parecía un loco.
y un día van perdiendo como la energía y después los tocas y no tienen electricidad. Los tocas así, no te patean. Ahora, cuando los tocas, agarrás cualquier página y parece que está como con electricidad y que te da un... Sí, claro. Ahí hay que trabajar. Pero entonces el estado psicológico, como tú preguntas, y emocional, con que se escribe, desde mi punto de vista, cuando se escribe en caliente, en frío, es mucho más como eso, la Guerra de las Malvinas o varias cosas que he hecho así. Es distinto, como es más como un rompecabezas y haciéndolo lo mejor posible. Pero en caliente es un viaje emocional Tremendo. ¿Tenés libretita en la mesa de luz? Como diciendo, me despierto y yo sufro de se me insomnio. ocurre algo y... ¿Dormís también? Mi vida es terrible. Sufro de insomnio, tomo somníferos hace, no sé, 40 años, duermo con cubreojos. Parezco un enfermo, pero no lo soy. O sea, ocurre eso además. Claro, por supuesto que tengo cuadernos, cualquier cosa. Siempre que tengo que tener una virome. O sea, si no tengo una virome me siento absolutamente desnudo. Mirá. Pero donde sea. Y no hay ningún mérito esto, absolutamente. Me viene una obsesión, una enfermedad. Sí, pero no sabés. Pero yo no sé si me levanto a las 4 de la mañana y no me voy a dormir más y tengo que agarrar una virome. Mirá vos. Y escribir algo. Y después, Lectores insisto, agradecidos. pero 70% queda ahí frío. Comienza con calor y eléctrico y de repente pierde la temperatura y quedó congelado. Pero lo que se mantiene eléctrico. Pero que se mantiene eléctrico, Bueno. Por favor. porque me saca el aire a mí. Pablo, encontramos en todas las librerías ya. Están todas las librerías, sí, lo publicó Alfaguara, me parece que está muy linda la carátula. Ajá. El título no es mío, de Julián Ubería, pero Queda la invitación. estoy muy contento. Bueno, Impecable. muy contentos nosotros de recibirte aquí. Lindo en Desayuno. regalo para fin de Maravilla. año. Sí, la verdad, Tal Demian, cual, muy tal encantador. cual. Bueno, muchas gracias, Pablo, un placer, como siempre. Encantado con ustedes. Gracias. Bueno, nosotros Hasta nos vamos al móvil con Cami. A ver, te escuchamos, Cami.